¿Cómo están, amigos y amigas del podcast? Bienvenidos a otro episodio más, ya se la saben, sus 30 minutos de educación financiera. Espero que estén todo bien, todo cool, todo chill. Espero que hayan podido sobrevivir esta última semana de este loco 2021. Y pues bueno, si le picaron al título de este episodio, ya saben de qué vamos a hablar. La neta, ya para qué nos hacemos, ya saben qué es lo que va a pasar hoy. Pero sí les quería recordar algo, y es que entiendo que cada semana parece que traigo una nueva loca idea de inversión. En el podcast ya hemos hablado de energías limpias, inversiones en China. Muy probablemente voy a hacer un capítulo de inversiones en el espacio o algo así. Y esta vez pues le tocó a los videojuegos, pero sí te quería recordar, la idea no es que cada vez que saquemos un episodio le inviertas a algo nuevo. La idea no es que te saltes al tren de todas las industrias habidas y por haber. Digo, estoy seguro que muchos de ustedes pueden estar pensando, Marcelo, no tengo dinero para invertir todas las semanas en algo diferente, güey. No estoy hecho de bitcoins. Y lo entiendo. El objetivo del podcast es ayudarte en todo este camino que se llaman las finanzas personales, las inversiones. Yo sé que pueden parecer muy confuso e incluso que puede dar miedo, les juro. Yo ya invirtiendo después de un tiempo todavía me da miedo meterme a una inversión nueva. Pero tomen esto como un insight, como una investigación, una introducción a todo el vasto mundo de opciones que ustedes tienen allá afuera para invertir su dinero. Y es que yo personalmente creo que sí, por un lado las inversiones son algo que tienes que tomarlo seriamente. Es algo que pues no es un juego al final del día. Pero creo que sí es algo que puede volverse muy interesante, principalmente cuando estás hablando de inversiones en compañías o empresas o industrias con las que tú interactúas mucho, industrias con las que te interesan. De nuevo, vuelvo al caso de los videojuegos, que a mí personalmente, y creo que a muchas personas allá afuera en el internet, nos encantan los videojuegos, pero esta vez lo estamos viendo como desde otra perspectiva, ¿sabes? Y con otro objetivo. Entonces todo esto hacen como las inversiones un poco más interesantes. De la misma manera, tú puedes ser alguien que le encanta hablar, no sé, del futuro de la comida y de comida a base de plantas o del espacio o de apuestas o de sabrá Dios qué, porque allá afuera hay muchísimas ofertas de muchas empresas en las que puedes invertir tu dinero y pues esto lo hace interesante. Al final del día, solo recuerden esto: no inviertan simplemente por el famoso FOMO, no se están perdiendo de nada. Y también se vale si ustedes son ese tipo de personas que dicen, ¿sabes qué? No quiero estresarme la vida, no quiero estar pensando exactamente qué invertir. Créanme que todos los días, amigos, es un buen día para seguir comprando el S&P 500. Si no te quieres tomar como el tiempo o no tienes el tiempo y solo dices, me voy a echar el capítulo del podcast para saber qué onda y ya. Te recuerdo que el ETF del S&P 500, IBB, siempre está recomendado. Pongan su dinero ahí y déjenlo a largo plazo. Olvídense de todo esto por unos 10 años. En 10 años lo revisan, me dan las gracias si ganaron algo, o si no importa. Y de ahí ven que sigue. Pero de nuevo, se vale ese tipo de estrategias, cero estrés con las inversiones. Entonces, solamente les quería decir eso porque estamos sacando muchos de estos capítulos de insight de industrias o invertir en X o Y cosa y pues puede ser algo confuso, no sé. Pero bueno, amigos, ya vámonos ahora sí a lo que vinimos, a lo bueno. Y ¿qué les puedo decir? En verdad, los videojuegos, muy probablemente tu millennial o centennial más cercano o persona que estuvo expuesta a Minecraft o a LOL en su juventud te va a poder decir muchas cosas más que las que yo te puedo decir. Pero algo que es verdad de los videojuegos es que sí hubo un tiempo en el que parecía que era algo como muy nerd jugar videojuegos, que solo era para gente, que no era para todos, ¿saben? Pero es 2021 y admitámoslo, ¿quién no ha tenido un jueguito de celular? Ya sea el Candy Crush, ¿quién no se ha sentado a jugar en el PlayStation el famoso FIFA, o LOL, o Fortnite, o el Free Fire? Dios bendito, el Free Fire. Pero sí, y creo que todas este tipo de cosas, todo lo que estamos viviendo en la industria de los videojuegos, lo hace no solamente un buen lugar para invertir tu tiempo, sino también tu dinero. Y
Créeme que te vas a sentir en la gloria cuando Nintendo por fin anuncie la fecha de salida de Breath of the Wild 2. Vas a saber que fue un día épico, no solo porque anunciaron Breath of the Wild 2, pero también porque sabes que tu dinero muy probablemente se duplicó, se triplicó solamente por ese anuncio. No se crean, pero sí puede pasar. Las acciones de videojuegos se mueven mucho con los anuncios de videojuegos, especialmente las de Nintendo. Entonces, no es tanto mentira, pero un poco para que sepas de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, vamos a hablar de la industria de los videojuegos, vamos a hablar de cómo están organizadas las empresas, cuáles son las empresas principales. Muy probablemente si estás en todo este mundillo de videojuegos ya sepas de qué empresas voy a hablar, pero puede ser que por ahí encuentres un dato interesante. También vamos a hablar de las tendencias, amigos, de las tendencias que muy probablemente vamos a ver en el 2021 y más allá, que pueden hacer de los videojuegos un muy buen negocio y, spoiler alert, creo que sí son un muy buen negocio. Y finalmente, pues como en todos estos capítulos, te voy a dar un par de recomendaciones. Hay un ETF de videojuegos, sí lo hay. Sí, también está en GBM por si quieres invertir ahí. Y te voy a dar 2 recomendaciones de acciones que me llamaron mucho la atención. Pero sí, amigos, digamos que yo me eché un clavado en todo esto, en qué es lo que está pasando con los videojuegos como una industria en total. Ah, y dato curioso, no sé si lo habían escuchado, pero este es un dato muy popular, por así decirlo, pero la industria de los videojuegos es muchísimo más grande que la industria del cine, de las películas, creo que de Hollywood en general. Eso habla mucho de cómo es que están cambiando ahora los patrones de consumo, qué es lo que la gente quiere hacer ahora. Digo, tal vez no son más grandes que todos los sistemas de suscripción de entretenimiento, pero son muy grandes, créanme. Y antes de empezar, otro detalle más. Yo voy a hablar de algunas recomendaciones que intenté hacer de la forma más imparcial posible, pero de nuevo, mi opinión no es la ley, mi opinión no es todo lo que hay allá afuera. Si tú haces tu propia investigación y llegas a otra conclusión, es totalmente válido. Si aquí hay empresas que yo no logré mencionar o lo que sea, se vale que inviertas en ellas simplemente con que estés consciente de en dónde está tu dinero. Y segundo, también es muy válido que si tú tienes una empresa favorita, si te gustan los juegos de Ubisoft y quieres invertir en ellos, si por alguna razón te gustan los juegos de EA o el FIFA o lo que sea, puedes invertir en FIFA adelante, o en EA, perdón, adelante, nadie te va a detener. También se vale invertir simplemente porque te gusta la empresa o lo que sea. De hecho, eso puede ser una muy buena filosofía porque pues si te gusta a ti le puede gustar a mucha más gente y eso puede hacer que crezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso era lo que tenía y pues ahora sí ya empecemos con el intro, ¿no? No con el intro, pero a ver, empecemos con qué está pasando con la industria de los videojuegos. Y bueno, para empezar aquí, amigos, creo que podemos clasificar a las empresas de la industria de los videojuegos en 3 grandes categorías. La primera categoría yo la pondría como las consolas, que pues todos son las empresas o las más grandes que todos conocemos y amamos, que vemos en la tele, en YouTube o en donde sea. Pero pues serían Nintendo, Sony con PlayStation, Microsoft con Xbox y pues básicamente son las 3 grandes empresas de consola, por no decir que creo que son las 3 únicas. Muy probablemente hay más consolas allá afuera, o bueno, si quieres contar a PC como una consola, PC Master Race, pero no lo sé, no lo haría. Esa es la primera categoría, las consolas. La segunda categoría son los desarrolladores de videojuegos y estos son los estudios. Muy probablemente también si has visto los streams del E3 y te has muerto de envidia por no haber estado ahí, yo he estado ahí también. Know how it feels. Pero los desarrolladores de videojuegos, aquí es donde está un poco más la diversidad. Ahora sí ya estamos hablando de muchas más empresas, estamos hablando de más franquicias. Hay todo un ecosistema aquí. Y pues ejemplos de esto serían Activision Blizzard, EA Games, que es una empresa pública, puedes invertir en ellos. Ubisoft también está aquí. Y otras empresas que se dedican más a la parte de juegos móviles. Por ejemplo, está esta empresa que se llama Sea Limited, Sea como mar en inglés. Y si no los ubicas por el nombre Sea Limited, que yo no lo hacía, muy probablemente has oído hablar de Garena. Y si no has oído hablar de Garena, muy probablemente has oído hablar de Free Fire. Ellos son los de Free Fire. Obviamente no es su único juego, pero
es el que más ha pegado, por lo menos aquí en México. Y también aquí podrías estar hablando, por ejemplo, de Tencent, que ya hablamos de Tencent en el episodio de China, que creo que fue el episodio pasado. Y pues sabes que Tencent es dueño de Fortnite, de League of Legends, etcétera, etcétera. La última categoría es algo que a mí me gusta llamar como los desarrolladores, pero del hardware, o aquellas empresas que hacen que todo el ecosistema de videojuegos funcione. Y ejemplos de estas empresas serían, por ejemplo, Nvidia, que es la compañía que fabrica tarjetas de video para las computadoras, para aquellos que están armando su computadora gamer. De no, si conoces a alguien que haya hecho su computadora gamer muy mamona, has visto el logo de Nvidia, sabes lo que es Nvidia, y si no, pues son una compañía que hace tarjetas de video. Hacen más cosas, pero son muy reconocidas por sus tarjetas de video y por eso es que su nombre está muy ligado a los videojuegos. Aunque ahora sí que te tengo que decir, bueno, ¿saben qué? No les voy a adelantar nada porque vamos a hablar de todo esto más adelante, pero Nvidia es un ejemplo de esta tercera categoría. Los siguientes serían Intel y AMD. Si bien es cierto, ellos se dedican más al desarrollo de procesadores y de chips internos para las computadoras, sí tienen una porción muy grande de sus ingresos y en general de su negocio está atada a los videojuegos, justamente porque, pues, si no lo han notado hasta ahora, los videojuegos y la tecnología en general son áreas que se empalman mucho. Hay muchas, pero muchas coincidencias entre estas dos industrias. Es más, lo pueden ver con las tres grandes empresas de las consolas, amigos. Sony, si bien es cierto, su ala de PlayStation es una de las más importantes de la empresa, Sony no solamente se dedica a PlayStation. Y lo mismo pasa con Microsoft y con Xbox. Por lo que tengo entendido, más o menos un 10% de los ingresos de Microsoft en total vienen de Xbox, pero 10% es casi nada. Y de nuevo, si vas a comprar Microsoft solamente por Xbox, te estás perdiendo mucho, mucho de la acción que está pasando dentro de Microsoft en muchos otros niveles. Lo que sí es cierto es que en el general todas las empresas que se dedican de alguna u otra manera a videojuegos le están echando muchísimas ganas. Creo que les puedo casi que asegurar eso. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, si siguen en la industria de los videojuegos, saben que Microsoft ha estado en una compra increíble de estudios de videojuegos, casi como si los estuvieran regalando en el tianguis o algo así. Pero Microsoft ha comprado estudio tras estudio tras estudio. E incluso últimamente compraron uno de los estudios más grandes de videojuegos llamado Bethesda Games, que son los de Skyrim. Y eso es una clara señal de que Microsoft le está apostando a su división de Xbox y que van en serio. Y no solo eso, pero que ahora van a pasar solamente de ser un desarrollador de la consola, un manufacturero de la consola, van a pasar a ser un desarrollador de videojuegos muy fuerte. Lo mismo ha estado pasando con Sony. Sony siempre ha tenido su programa de desarrollo de videojuegos y ha tenido muchos convenios con otras empresas de videojuegos como Konami, Square Enix, para tener como exclusividad en su marca. Entonces, sí, amigos, esta es una industria muy competida, es una industria muy perrona, por así decirlo. Y si es así, creo que es una muy buena señal para decirte de que tiene muchas es algo muy positivo en el futuro. Pero bueno, ¿saben qué? Ya que estamos pasando esta parte del futuro, hablemos un poco de las tendencias y de que por qué muy probablemente jugar videojuegos va a seguir siendo chido en 2021. Y la primera gran tendencia del mundo de los videojuegos, amigos, ustedes muy probablemente lo han vivido también, pero son los jueguitos de celular. Es 2021. ¿Quién no tiene o ha jugado o ha comprado un jueguito en su celular? Muy probablemente tú vas en el camión, en el metro, tienes que esperarte 25 horas hasta llegar a donde tengas que llegar. Vas a sacar el Mario Kart, vas a sacar el Call of Duty, vas a sacar el Fortnite y todo el mundo alrededor tuyo va a sacar todo eso. O puedes estar escuchando un podcast también como Finanzas y Chela, ya te lo sabes, no te creas. Pero sí, amigos, es una de las tendencias más notables, más grandes en el mundo de los videojuegos. Ya te mencioné algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé, hace 10 años era totalmente impensable, era un sacrilegio pensar que Nintendo iba a sacar un jueguito para celular, pero ahora lo estás viendo con Pokémon Go, lo estás viendo con Mario Kart Tour, creo que se llama.
están chidos, son juegos chidos. Y bueno, aquí está el hate de que si esos son juegos de verdad o no. La neta, para cuestiones de este podcast y en general para cuestiones de la vida, un juego es un juego. Pero aquí unos datos interesantes es que, por ejemplo, Asia es uno de los mercados más grandes en cuestión de juegos móviles. Ahí creo que puedes jugar hasta World of Warcraft en tu celular. Hacen maravillas allá con los celulares y los juegos, amigos, créanme. Y obviamente China está a la cabeza de todo esto. Dato curioso, en 2018 el 51% de todo el gaming a nivel global era móvil, fue móvil en ese momento y estoy seguro que para 2021 esto solo ha seguido creciendo. Entonces sí, amigos, esto es una tendencia muy obvia, es una tendencia a la que están saltando las personas, es una tendencia en la que ya saltaron las empresas y todo esto simplemente va a continuar. Y creo que esto es por un lado muy positivo porque los celulares han hecho que el gaming en general o los juegos, los videojuegos se vuelvan algo más mainstream, por así decirlo. La gente que le gusta jugar el Candy Crush o Farmville o lo que sea, son juegos muchísimo más accesibles, ya no son juegos tan complejos como los RPGs con 20.000 fases en un boss o lo que sea, pero esto hace que, que la audiencia a la que pueden llegar las empresas de videojuegos sea muchísimo, muchísimo más grande. Entonces sí, los juegos móviles, amigos, vinieron aquí para quedarse y van a seguir creciendo. La siguiente gran tendencia que un poco va de la mano con los juegos móviles, obviamente es el 5G, pero el 5G que no causa COVID. Esto también, si bien es cierto, los videojuegos no son como el principal objetivo del 5G o el 5G no vino específicamente para cambiar los videojuegos, sí es algo que va a beneficiar mucho a los videojuegos, especialmente cuando estás viendo todas estas nuevas ofertas de cloud gaming, el famoso Google Stadia, y creo que hubo promesas de que Microsoft iba a sacar su versión, no sé si ya se hizo o no, pero bueno, y por si acaso, si se preguntaban de Google Stadia, creo que hasta el día de hoy ya hemos visto que no funciona tan chido como nos lo dijeron. Pero el 5G puede mejorar todo eso. Obviamente, con una velocidad muchísimo más rápida, puede hacer que el sueño del cloud gaming se vuelva realidad. En serio, creo que esto va a cambiar mucho todo el panorama y va a hacer que la adopción de juegos móviles se vuelva todavía más acelerada. Y algo que también he estado escuchando de varios comentarios de personas en relación a la industria de videojuegos es que por esta tecnología del 5G, nadie, pero nadie en la industria de videojuegos ha tenido que poner un solo centavo. Es una de estas tecnologías que los puede beneficiar muchísimo, una tecnología con la que pueden trabajar y hacer cosas muy chidas, pero nadie, o bueno, creo que sí, nadie de los grandes en la industria de videojuegos ha tenido que invertir mucho para el desarrollo, para la manutención o para la implementación de las torres de 5G. Entonces, creo que esto es algo muy, muy positivo también en el largo plazo. Y de nuevo, creo que esto solo va a hacer que los videojuegos en celulares o en general en todas las cosas se vuelvan más interactivos y saquen como ofertas, ideas más chidas, lo que los puede hacer todavía más mainstream, ¿no? Pero bueno, sí, amigos, el 5G es otra cosa, ya se viene y de nuevo los videojuegos son como que una víctima, un beneficiario, una víctima colateral, pero si bien es cierto, sí los puede beneficiar. Los siguientes son los esports, amigos. Ya es un deporte. Es 2021. ¿Quién juega fútbol? Lo de hoy es jugar LOL. No se crean, amigos. Sigan jugando fútbol, sigan haciendo ejercicio y sean sanos, etc. Pero los esports, amigos, si ustedes, al igual que yo, han estado viendo la evolución de esta pequeña... No sé cómo llamarlo, pero este pequeño nicho, ya ni siquiera tan pequeño, ya ni siquiera nicho, pero esta parte de los videojuegos, los esports... Recuerdo que en el mero inicio eran solamente transmisiones en internet de videos, tenías que ver cómo fue la partida, etc. Pero al día de hoy llenan estadios enteros, amigos. Estadios de fútbol que ahora son usados para competencias de esports. ¿Y quién hubiera creído, amigos? Todo esto empezó gracias a las partidas de StarCraft y a las competencias de StarCraft, que fue algo que la gente por sí sola empezó y ahora estamos de nuevo, llenando estadios gigantes con competencias y campeonatos de League of Legends, que es el rey de los esports en este momento.
Pero no se queda solamente en League of Legends y en los nombres grandes. Nintendo ya empezó con sus intentos de esports, pero también están ligas de Counter-Strike, están las ligas de Overwatch, etcétera. Si bien es cierto, creo que incluso estamos viendo un comportamiento muy similar de los esports con los deportes normales, por así decirlo. Ya hay canales de ESPN y canales que se dedicaban a deportes que ahora tienen como su versión específica de esports. Si alguna vez has visto alguna transmisión de esports, ves que los comentaristas se comportan mucho como un comentarista de fútbol, de básquetbol, sí, como si fuera un deporte más. Si solamente ves esa parte, pero pues no, está pasando esto en el internet, en la red virtualmente. Y pues bueno, ¿cómo es que las empresas aquí se benefician mucho? Obviamente esto hace que los fans se vuelvan un poco más cercanos a tu producto, que sean mucho más leales a tu producto, y obviamente está la oportunidad del merchandising, están la oportunidad de transmitir todo esto, la publicidad que se puede hacer, y hay compañías que lo han estado haciendo muy, pero muy bien, como por ejemplo Activision Blizzard son uno de ellos, eh, los de Tencent con Epic Games, con las ligas de Fortnite, con las ligas de League of Legends, etcétera, etcétera. Digo, muy probablemente si tienes alrededor de 20 años en tu universidad, de seguro ya tenían un equipo de esports de alguna forma, en alguna versión de los equipos que hay. Yo sé que aquí en México ya tenemos ligas nacionales de League of Legends, por ejemplo. Entonces sí, esto es una tendencia que se va a quedar, es algo que se puede sacar mucho provecho desde la parte de la industria, de las empresas que se dedican o que le apuestan a este segmento. Creo que es algo interesante aquí. Y finalmente, la última razón es que muy probablemente vas a seguir jugando videojuegos después de que se acabe la pandemia. Obviamente el 2020 con la pandemia, con la cuarentena, hizo que las personas se dedicaran más como a jugar videojuegos porque pues ya te acabaste Netflix, que le siga al Netflix, pues pasarte por 21ª vez el Breath of the Wild o lo que sea que tengas. Y sí es cierto, hubo un alza en las ventas de videojuegos. Hubo un alza en las suscripciones de PlayStation Plus, de Xbox Live o de Game Pass o lo que sea que haya ahorita. Hubo un alza en los jugadores de Fortnite, de computadoras, de celulares, etc. Estuvo todo el pedo de Among Us y de Fall Guys. Creo que hubo un momento que hasta la señora de los tamales estaba jugando Among Us, para ser sinceros. Pero bueno, todo esto es algo que se espera que continúe incluso después de la pandemia, porque sí es cierto, esto empezó porque no había otra opción, pero muy probablemente la gran mayoría de las personas que empezaron a jugar estos videojuegos van a continuar haciéndolo después de que las cosas vuelvan a, entre comillas, lo normal. Que quién sabe cuándo va a ser eso y quién sabe qué es lo que ahora se llame lo normal. No quiero decir el nuevo normal, amigos, pero bueno, ahí está, sí, la nueva normalidad. Pero sí, esto es algo que los analistas y mucha gente en la industria espera que sigan pasando. De nuevo, creo que esto sí es algo como muy... Esto es un volado muy... Esto es de los volados más grandes que puedes hacer. Pero no se me hace algo insensato. Creo que sí hay una muy buena posibilidad de que la gran mayoría de las personas que empezaron a jugar se queden. Y pues bueno, amigos, creo que esas son las grandes tendencias de los videojuegos, algo que podemos ver en 2021 y que muy probablemente va a continuar después de 2021 porque ya venía pasando. Entonces eso puede hacer que los videojuegos se vuelvan algo mucho más interesante, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos ya a decir nombres, vamos a hablar de las compañías específicas como les prometí, y esta vez les tengo 3 recomendaciones. Y como siempre, la primera es el ETF, la canasta de acciones que se dedican específicamente a los videojuegos. Tenemos un ETF para todos, amigos. Estoy seguro que hay un ETF para invertir en las hamburguesas. Pues también hay un ETF para invertir en los videojuegos. Y este ETF lo puedes encontrar con el código, el ticker HERO o Hero. Un muy buen nombre para el ETF, convenientemente nombrado Hero. Se llama Global X Video Games and Esports ETF, por sus siglas en inglés, de nuevo. Está en GBM, por si lo quieres checar, nosotros ya lo hicimos por ti.
Y más o menos tiene las empresas más grandes del sector que se dedican a videojuegos. Ahora, como te dije, muchas de estas empresas no se dedican solamente a videojuegos, pero creo que este ETF hizo un muy buen trabajo, un poco quitando las empresas que tienen muchas otras líneas de negocio y algunas que solo están, y las que quedan pues son las que están casi 100% dedicadas a videojuegos. Un poco para que te des idea de qué es lo que hay adentro de este ETF. Puedes encontrar esta empresa que ya te mencioné, Sea Limited, que son los de Garena, que son los de Free Fire. También está ahí adentro Activision Blizzard, que ya lo mencionamos. Son los de Call of Duty, los de World of Warcraft, Diablo, Overwatch. La verdad es que juego muchos de sus juegos, así que puedo quedarme aquí todo el día hablando de ellos. Ah, por si acaso, los de Activision también son los de Candy Crush. Por si te preguntabas, son ellos también. De aquí también puedes encontrar Nvidia, por ejemplo. Ya hablamos de Nvidia, son los de las tarjetas de video. Nvidia también tiene otras vertientes de negocio. Sus clientes, sí, principalmente sí están en el área de videojuegos, pero tienen otros clientes interesantes. Ya vamos a hablar de ella más adelante. También está, por ejemplo, EA Games, está Nintendo. Y pues bueno, en general creo que es un ETF que te ayuda mucho a tener exposición, especialmente a esta parte del mercado de los videojuegos. Y de nuevo, pues sus siglas están chidas, amigos. Hero. Está muy chido. Otras cosas interesantes aquí en cuanto a este ETF, se me hace que su comisión es un poco manejable, está más alta de lo normal, pero si bien es cierto, creo que no está tan fea como otras cosas que hemos visto aquí en el podcast. Su costo es de 0.5% al año, que de nuevo para que tengas algo con qué comparar, el ETF del S&P 500 está en 0.03%, entonces sí es algo elevado, pero todavía manejable. De ahí, algo también interesante aquí es que el año pasado este ETF tuvo un retorno del 114%, que es increíble. Pero aquí sí les voy a decir que tengan cuidado con esta parte porque si bien es cierto el 114% suena muy chido, no espero que este año le vaya así de bien. Obviamente ahí hubo muchas cosas que tienen que ver con la pandemia. Muchas empresas de videojuegos se beneficiaron por todo eso. Así que no lo tomen como un retorno esperado. Simplemente les estoy dando el dato de que, pues sí, se rifaron el año pasado. Y pues bueno, en general, si te convenció todo esto de los videojuegos y si no, si dices, ¿sabes qué? Sí quiero todo esto de los videojuegos, pero no quiero meterme a todo el rollo de estar escogiendo empresas, de ver cuáles son las mejores y peores. Pues creo que este ETF te da una muy buena exposición y está muy diversificado. Están desarrolladores de videojuegos, están los desarrolladores también del hardware y empresas que no solamente están en videojuegos de consolas o de PC, pero también en juegos móviles y que se van a beneficiar mucho de muchas de las tendencias que ya hablamos, como el 5G y demás. Entonces, este ETF se me hace muy diversificado, muy bueno si te convence toda esta industria. Ahora, solamente ten en cuenta lo que no tiene este ETF. Por ejemplo, no tiene a Sony, porque de nuevo, te repito, Sony no es solamente la empresa de PlayStation, hacen muchísimas otras cosas. Tampoco está Microsoft. Y créelo o no, tampoco está Tencent. Si bien es cierto, Tencent es muy fuerte en los videojuegos, por no decir que es la compañía más grande de videojuegos, creo. Bueno, más grande en cuestión de franquicias y todo eso. Pero no está Tencent porque Tencent tiene muchísimas otras líneas de negocio, tiene inversiones en muchísimos otros sectores, en sectores de banca, en startups. Te mencioné en el capítulo de China que también habían invertido en Uber y en Didi al mismo tiempo. Pero Tencent, amigos, está en todas partes, tiene dinero metido en todas partes, muy probablemente tiene dinero metido hasta debajo de tu colchón. Entonces, por eso es que Tencent tampoco está en este ETF. De nuevo, te recuerdo, sigo pensando que Tencent es una muy buena inversión. Yo invertí en ellos, pero no lo hagas solamente por la parte de los videojuegos. Ellos hacen muchísimas otras cosas. Entonces ahí lo tienen, amigos, el ETF Hero. Les voy a dejar en las descripciones donde sea que nos estén oyendo algunos links por si quieren seguirle con su investigación, si se quieren echar un ojo por ahí. Pero eso era. La siguiente recomendación de este capítulo es, ya habíamos hablado mucho de esta empresa, la mencioné un par de veces por ahí, pero es Activision Blizzard. Y esta es una de las empresas de videojuegos también muchísimo más grandes. La comparo mucho con Tencent.
De hecho, Tencent invirtió en Activision Blizzard, por si tenías la duda. Entonces, pues sí, ¿qué les puedo decir? Son los dueños de varias marcas muy reconocidas, muy importantes. Podrían vivir solamente de sus marcas de videojuegos sin tener que desarrollar otro videojuego, pero ahí les va. Son los dueños de Call of Duty, ya lo dije. World of Warcraft, ya lo dije, que fueron los mejores años de mi adolescencia, amigos, te los juro. También estuvo Diablo, Overwatch, son los dueños de Candy Crush, StarCraft, y la lista sigue y sigue y sigue. Prácticamente con Activision estás comprando un portafolio de marcas y no solamente una empresa que hace videojuegos, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Se ha visto que Activision tiene una estrategia muy agresiva para entrar al mercado móvil. Sus franquicias más grandes ya tienen una versión móvil. Por ejemplo, ahí está el Call of Duty Warzone, que lo puedes jugar en tu celular y es un Battle Royale como Fortnite, etcétera, pero con la marca de Call of Duty. Y también, aparte de toda esta tendencia de los móviles, creo que son el segundo jugador más grande en toda la parte de esports. Pues tienen las ligas de StarCraft de nuevo, que son gigantes, tal vez no tanto aquí en México, pero son grandes en Estados Unidos y son gigantescos en Corea del Sur y en Asia. También ellos tienen la liga de Overwatch y creo que sinceramente los únicos que lo pueden ganar en este momento son los de League of Legends, que de nuevo creo que son el esports más grande de todo el mundo ahora en estos momentos. Pero bueno, datos interesantes. Su crecimiento anual de venta en los últimos 3 años ha sido del 4%, más que la economía mexicana. Pero no está mal, digo, les he traído crecimientos muchísimo más grandes, pero 4% no está mal, es algo que lo veo sostenible. Y en 2020 su ganancia neta fue de 2.2 billones de dólares. Y un poco para que lo puedan comparar, Activision Blizzard es también un desarrollador de videojuegos. EA, que es como, digamos, su competencia o un comparable, tuvo una ganancia neta de 3 billones de dólares en 2020, pero EA es infinitamente más pequeño que Activision Blizzard. De hecho, Activision Blizzard ya ha tomado, por así decirlo, algunas estrategias, ha hecho varios cambios para poder mejorar esta ganancia neta que tienen, porque sí, sus operaciones al parecer sí eran muy costosas. Y la última recomendación del capítulo, amigos, también ya había mencionado esta empresa un par de veces anteriormente, pero son los de Nvidia. Y como te mencioné, ellos se dedican a la parte del hardware y son mejor conocidos por sus tarjetas de video para hacer PCs de gamers. De nuevo, si conoces a alguien que hizo su PC de gamer, has visto a la marca de Nvidia. Y pues sí, ¿qué les puedo decir, amigos? Nvidia creo que es más una empresa de tecnología y que está muy expuesta a la parte de gaming. De hecho, su marca Nvidia está muy relacionado con el gaming, con los esports. Ellos patrocinan equipos de esports y ese es su mercado más grande. Sin embargo, sí te tengo que comentar que las tarjetas de Nvidia, las tarjetas de video, no solamente se utilizan para los videojuegos, también hay muchas otras industrias que las utilizan. Industrias en las que se necesita un procesamiento de imagen muy, muy intenso. Por ejemplo, el desarrollo visual, el desarrollo de los videojuegos en sí. Entonces, como que son todas estas vertientes las que las ayudan a Nvidia. Y algo que me gusta mucho de Nvidia es que con Nvidia, como Nvidia está en la parte de atrás de la industria de los videojuegos, a Nvidia no le importa mucho quién haga el mejor videojuego o qué videojuego sea mejor, porque al final del día muy probablemente van a usar el hardware o los servicios de Nvidia. Entonces, casi que en cualquier escenario Nvidia sale ganando. Es más, en el caso de los desarrolladores de las consolas como Sony, Microsoft y Nintendo, no importa quién de los tres gane, al final de todos creo que usan tecnología de Nvidia o Nvidia está involucrada en el desarrollo de todas esas consolas. Por lo menos de Nintendo estoy seguro de que tienen un acuerdo porque los Nintendo Switch tienen tecnología de Nvidia, tienen chips de Nvidia creados específicamente para el Nintendo Switch. Que probablemente puede venir una revisión, un Nintendo Switch Pro más adelante que también tendría tecnología de Nvidia. Pero quién sabe, todo esto son especulaciones. Finalmente también, dato curioso, las tarjetas de video de Nvidia, los GPUs de Nvidia son utilizados mucho
por las personas que se dedican a hacer minería de criptomonedas. Esto también es un dato muy interesante porque esto sí que es una población muy, muy alejada de los videojuegos. Creo que lo hacen simplemente porque necesitan el poder de procesamiento de la tarjeta de video y pues las tarjetas de Nvidia son las mejores. Esto les dio como un alza, un boost muy importante a las ventas de Nvidia en su momento. Creo que ahora esto es uno de los segmentos que se espera que bajen, pero aún así, en el general de las cosas, mientras sigamos usando más la tecnología, mientras los chips y los procesadores se vuelvan algo más común, porque pues usamos más tecnología en general, Nvidia va a seguir ganando. Entonces, sí, esta es una de las apuestas que más me gusta a largo plazo, y si les soy sincero, aquí lo digo en el podcast, como siempre lo digo, aquí es donde yo voy a poner mi dinero, yo voy a comprar Nvidia, y pues les voy a contar cómo me fue al final del día. Vamos a ver qué onda. Datos curiosos de Nvidia. Su crecimiento anual de ventas en los últimos 3 años ha sido del 20%. Muy, muy bueno. Una cantidad muy respetable, el 20%. Y su ganancia neta al final de 2020 fue de 4.33 billones de dólares. De nuevo, un número muy respetable. Como te lo dije anteriormente, te voy a dejar los links por si quieres seguir tu investigación en las descripciones, donde sea que nos estés oyendo. Y creo que eso era lo que tenía para el día de hoy, amigos. No nos pasamos tanto de lanza con el tiempo del podcast. Pero bueno, antes de que te vayas, te quiero dejar con el dónde está lo bueno de esta semana. Y ¿saben qué? Para esta semana les voy a recomendar otro podcast que también está muy, muy padre. Muy probablemente si escuchas podcasts en inglés que tienen que ver con finanzas o economía y todo eso, has escuchado de este, pero se llama Planet Money. Y creo que ellos son de los primeros podcasts que salieron en la vida. Llevan muchísimo tiempo ya haciendo podcasts y créanme, sus episodios son muy, muy interesantes. Hacen episodios que tienen que ver un poco con las cosas raras de la economía, explican cómo funciona la economía y lo hacen de una manera muy, muy amena, muy entendible, muy amigable. Pero te puedes encontrar de muchas cosas. Obviamente, la gran mayoría de los temas que hablan tienen que ver con Estados Unidos y te presentan como el lado de la historia de Estados Unidos. De hecho, me gustaron mucho porque durante la pandemia hicieron una cobertura de todo lo que era el desarrollo de la vacuna contra el COVID, de todo el reto que representaba hacer esa vacuna, entregarla, la logística, y no solo eso, pero incluso antes del desarrollo de la vacuna estaban cubriendo toda la parte de los ventiladores, de qué es lo que se necesitaba para fabricar y entregar tantos ventiladores a tanta gente en tan poco tiempo y de una manera tan crítica. Pero sí, me encantan. Se los recomiendo. Lo pueden encontrar en cualquier lado que escuchen podcast, excepto en Spotify, si no están en Estados Unidos. En su momento yo los intenté buscar, pero al parecer como Planet Money es un programa de la radio pública de Estados Unidos, no, en teoría no se debería escuchar fuera de Estados Unidos, pero por eso es que sí, en Spotify puede que no los encuentres si es que tu cuenta de Spotify está en México, pero en cualquier otra app, Google Podcast, Apple Podcast, de seguro los vas a encontrar. Y de hecho te recomiendo que empieces con un capítulo muy interesante que creo que se llama Marriage Pact. No recuerdo exactamente el nombre, pero ese era el tema del podcast. Y básicamente habla de cómo es que con modelos económicos un par de economistas por allá en Estados Unidos, creo que fue en Stanford, no recuerdo bien, pero en el capítulo ahí te lo explican. Y básicamente lo que hacen es emparejar gente, pero esta vez con modelos económicos, no es a través de Tinder, no es a través de nada de eso. Y es algo bien simple, es un cuestionario que tú llenas en internet, te inscribes y al final del día te llega un correo emparejándote con otra persona en tu campus en Estados Unidos. Intenté tomar el cuestionario, amigos, y obviamente no está en ninguna universidad mexicana, por lo menos no que yo pudiera ver, son todas universidades de Estados Unidos. Pero está muy padre el jueguito. Creo que está por ahora solamente reservado para gente que va a universidades.
Pero el capítulo en sí está interesante y todo esto de Marriage Pact está padre. Entonces, tienen una cuenta de Instagram por si los quieren seguir. Y si se quieren echar el capítulo también, de nuevo, vale mucho la pena. Pero bueno, eso era lo que tenía para esta semana, amigos. Gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, estamos por ahí en el Instagram. Muchas gracias a todos los que me mandan mensajes. Perdón si no les respondo rápido, pero créanme que estoy ahí. Lo voy a hacer eventualmente. Y pues gracias por sus apoyos, por sus comentarios, por todo eso. Créanme que nos ayudan mucho para seguir aquí en el podcast. Y pues bueno, yo los veo la siguiente semana con otro episodio. Chao.